Hola, hola, gente guapa. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí en nuestro canal. Espero que estén pasando un día espectacular, lleno de energía y con ganas de descubrir algo nuevo. Hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, sobre todo si son de los que disfrutan de una buena historia, de esas que te enganchan desde el primer minuto y te dejan con ganas de más. Vamos a hablar de un fenómeno televisivo, una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo y que finalmente ha llegado a España para quedarse. Sí, como lo oyen. Prepárense para sumergirse en un mundo de intrigas, amores apasionados, dramas familiares y paisajes impresionantes. Y si les gustan este tipo de vídeos, donde exploramos lo mejor del entretenimiento, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita, así no se pierden nada de lo que les tenemos preparado. Vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de una serie que, si bien puede sonar desconocida para algunos, ya se ha convertido en un tema de conversación en muchas casas. Es la típica serie que empieza siendo un secreto a voces, que alguien te recomienda insistentemente hasta que te dejas llevar y, de repente, te das cuenta de que no puedes dejar de verla. Estoy hablando, por supuesto, de la última gran sensación turca, una producción que ha roto récords de audiencia y que ahora, por fin, podemos disfrutar en España. No les voy a decir el nombre todavía, porque quiero mantener un poquito la intriga, pero sí les puedo asegurar que si les gustan las historias con personajes complejos, giros inesperados y una ambientación que te transporta a otro lugar, esta es su serie. Porque seamos honestos, ¿a quién no le gusta una buena dosis de drama para desconectar de la rutina? Y es que en el universo del entretenimiento, las series turcas se han ganado un lugar privilegiado en nuestros corazones, y esta que les traigo hoy es un claro ejemplo de por qué. Han sabido capturar la atención del público con historias que, aunque ambientadas en una cultura diferente, tocan fibras universales, explorando emociones y dilemas que todos, en mayor o menor medida, hemos experimentado. Lo primero que me gustaría destacar es la calidad de la producción. No estamos hablando de una serie que intenta competir con los grandes presupuestos de Hollywood, pero precisamente ahí reside su encanto. La fotografía es preciosa, con una paleta de colores cálida y evocadora, que nos sumerge de lleno en la atmósfera de Estambul. Los paisajes son impresionantes, con escenarios que van desde las bulliciosas calles de la ciudad hasta las imponentes mansiones a las orillas del Bósforo, y la música te envuelve desde el primer momento, creando una atmósfera que te atrapa y te sumerge por completo en la historia. La banda sonora es una maravilla, una mezcla de melodías tradicionales turcas con toques contemporáneos que acompañan a la perfección cada escena, intensificando las emociones y los momentos clave. Y es que una de las grandes bazas de las series turcas en general es su capacidad para transmitir emociones. Consiguen que conectes con los personajes a un nivel muy profundo, que sufras sus penas, celebres sus alegrías y te desesperes con sus decisiones. Y esta serie en particular lo hace a la perfección. No es solo una historia que ves en la pantalla, sino que se convierte en una experiencia que sientes, una conexión que te hace vivir cada giro, cada conflicto y cada momento de felicidad como si fueras uno más de la familia. Pero, ¿de qué va exactamente? Bueno, no quiero spoilearles demasiado, porque quiero que descubran la trama por ustedes mismos, que se sorprendan con cada giro y que se emocionen con cada personaje. Pero puedo adelantarles que la trama gira en torno a una familia, con todos los conflictos y secretos que eso conlleva. Y no estamos hablando de una familia cualquiera, sino de una dinastía con un pasado turbulento, un presente lleno de tensiones y un futuro incierto. Hay una historia de amor central, que es el motor de la serie, una relación apasionada y complicada, llena de obstáculos y desafíos, que te mantendrá pegado a la pantalla capítulo tras capítulo. Pero también hay temas muy relevantes como la ambición, la lealtad, la traición, el poder y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Es una combinación explosiva de drama, romance y suspense que te mantiene pegado a la pantalla hasta el último minuto. Y los personajes, los personajes. Son tan complejos, tan humanos, que es imposible no encariñarse con ellos, aunque a veces hagan cosas que te den ganas de gritarles. Todos tienen sus propias motivaciones, sus propios demonios internos, y a medida que la trama avanza, vamos descubriendo las diferentes capas que componen su personalidad, lo que los convierte en figuras mucho más reales y cercanas a nosotros. No son héroes ni villanos perfectos, sino personas imperfectas con virtudes y defectos, que intentan navegar por un mundo lleno de desafíos y contradicciones. Quizás se pregunten, ¿por qué este fenómeno turco ha tenido tanto éxito?
Y la verdad es que hay varios factores que han contribuido a su popularidad. Primero, como ya les comentaba, la calidad de la producción es innegable. No hay detalles descuidados y se nota el mimo que han puesto en cada episodio. Desde el vestuario que refleja la elegancia y la sofisticación de la cultura turca, hasta la ambientación, que nos transporta a un mundo lleno de contrastes y encanto, todo está cuidado al máximo detalle. Segundo, las historias son muy universales, a pesar de estar ambientadas en Turquía. Los temas de amor, familia y conflictos internos son algo con lo que todos podemos identificarnos, independientemente de nuestra nacionalidad o cultura. Al final, todos hemos experimentado el dolor de una traición, la alegría de un amor correspondido, el peso de las responsabilidades familiares, la lucha por nuestros sueños y la complejidad de las relaciones humanas. Y tercero, y no menos importante, el carisma de los actores. Los protagonistas tienen una química increíble y su interpretación es impecable, consiguen que te creas por completo sus personajes y te involucres en su historia como si fuera la tuya propia. Logran transmitir una gama de emociones que va desde la más profunda tristeza hasta la más desbordante alegría, y su capacidad para conectar con el público es uno de los grandes pilares del éxito de estas producciones. También hay un factor muy importante y es que las series turcas han sabido conectar con el público femenino de una manera muy especial. Los protagonistas masculinos suelen ser muy guapos, pero además son románticos, protectores y caballerosos, lo que ha generado una legión de fans que se han enamorado perdidamente de ellos. Y las protagonistas femeninas suelen ser mujeres fuertes, decididas, que luchan por lo que quieren, lo que las convierte en modelos a seguir para muchas espectadoras. Son mujeres que no se dejan pisotear por nadie, que luchan por sus derechos y que persiguen sus sueños, y al mismo tiempo, son capaces de mostrar su vulnerabilidad y su lado más sensible. Y esta serie no es una excepción. Los personajes son complejos con sus luces y sus sombras, lo que los hace aún más interesantes y atractivos. No son personajes unidimensionales, sino seres humanos con sus propias contradicciones y dilemas morales, lo que los convierte en figuras mucho más reales y cercanas a nosotros. Una cosa que me parece muy importante destacar es cómo las series turcas han sabido romper con los estereotipos y mostrar una imagen de Turquía mucho más moderna y actual de lo que estamos acostumbrados a ver en los medios. Son series que te permiten conocer un poquito más de su cultura, sus tradiciones, su forma de vida, y que te invitan a reflexionar sobre temas muy importantes. Y en esta serie en particular, además, los paisajes son realmente espectaculares. Te transportan a lugares increíbles, con una arquitectura fascinante y una belleza natural que te deja sin aliento. Es como si a través de la pantalla pudieras viajar a Turquía y sumergirte por completo en su atmósfera. La producción no escatima en mostrar la riqueza cultural del país, desde sus mezquitas y palacios hasta sus bazares y calles llenas de vida, lo que convierte la experiencia de ver la serie en un auténtico viaje virtual. Ahora sí ha llegado el momento de revelar el nombre de esta serie que está arrasando, Yark, que en español significa juicio. Sé que muchos ya lo sabían, porque la serie ha estado generando muchísimo ruido en redes sociales y entre los aficionados a las series. Pero para los que no la conocían, aquí tienen la información. Yark es un drama judicial que sigue la historia de Ceylin, una abogada brillante y apasionada, y de Ilgaz, un fiscal íntegro y recto, que se ven obligados a trabajar juntos en un caso muy complicado. Sus personalidades chocan desde el primer momento, creando un conflicto que se convierte en uno de los grandes atractivos de la serie. Pero la tensión entre ellos no es solo profesional, sino que también hay una atracción innegable, una química que traspasa la pantalla y que te hace desear que superen sus diferencias y se rindan ante el amor. Y poco a poco, a medida que avanzan las investigaciones, empiezan a descubrir que tienen más en común de lo que pensaban. Ambos son personas íntegras con un fuerte sentido de la justicia y una gran pasión por su trabajo, lo que los convierte en una pareja muy poderosa y atractiva para el público. Y por supuesto, como buena serie turca, el amor también juega un papel muy importante. No es solo una historia de justicia, sino también una historia de amor, de superación, de crecimiento personal y de la lucha por encontrar la felicidad en medio de un mundo lleno de desafíos. Pero Yark no es solo una historia de amor y tribunales. Es también un retrato de la sociedad turca contemporánea, con sus problemas, sus contradicciones y sus desafíos. Es una serie que te hace pensar, que te invita a reflexionar sobre temas como la justicia, la moral, la ética y las consecuencias de nuestras acciones. Te plantea preguntas sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre los límites de la ley y la importancia de la empatía,
y te invita a cuestionar tus propias creencias y prejuicios. Y además está llena de giros inesperados que te mantienen al filo del asiento y te hacen querer ver el siguiente capítulo lo antes posible. Cada episodio está lleno de sorpresas, de revelaciones impactantes y de momentos de gran tensión que te harán contener la respiración. Así que si están buscando una serie que les enganche, que les emocione, que les haga reír y llorar, no pueden dejar de ver Dark. Les aseguro que no se arrepentirán. Es una serie que te dejará pensando, que te hará cuestionar tus propias ideas y que te hará sentir emociones muy intensas, lo que la convierte en una experiencia televisiva única e inolvidable. Y ya para ir terminando, solo quiero recordarles que esta serie, Dark, es una muestra más del gran momento que están viviendo las producciones turcas. Han sabido encontrar una fórmula que funciona, que conecta con el público a nivel emocional y que ofrece historias de calidad, con personajes bien construidos y tramas que enganchan. Son producciones que no le tienen miedo a explorar temas complejos y controvertidos, que se atreven a mostrar la realidad de su sociedad y que son capaces de generar conversaciones muy interesantes en el público. Así que si eres de los que no se dejan llevar por las modas y prefieren apostar por la calidad, te recomiendo que le des una oportunidad a esta serie. No te va a defraudar. Es una serie que te hará pensar, que te hará sentir y que te dejará con ganas de más, lo que la convierte en una de las mejores opciones para aquellos que buscan una experiencia televisiva de calidad. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por el mundo de las series turcas y en especial, por Dark, esta joya que ha llegado a España para quedarse. Hemos hablado un poquito de la calidad de la producción, del atractivo de sus personajes, del enganche de su trama, y de cómo estas series conectan con un público muy diverso. Espero haberles animado a verla, o al menos a darle una oportunidad. Si son de los que disfrutan de las buenas historias, de los personajes complejos y de las producciones de calidad, estoy seguro de que esta serie no les defraudará. Así que no esperen más, pónganse cómodos, preparen palomitas y sumérjanse en el apasionante mundo de Dark. Les aseguro que no se arrepentirán. Como siempre, les agradezco de corazón por quedarse hasta el final del vídeo. Es un placer compartir este espacio con ustedes y saber que disfrutan de lo que hacemos. Si ya han visto Dark, me encantaría leer sus comentarios y opiniones, déjenlos abajo en la sección de comentarios. ¿Qué les parece la serie? ¿Les gustan los personajes? ¿Qué momentos les han impactado más? Y si no la han visto todavía, cuéntenme si tienen pensado hacerlo. Me encantaría saber si mi recomendación les ha inspirado a darle una oportunidad a esta maravillosa serie. Y recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, me encanta leer sus opiniones y conocer sus gustos, así que no duden en dejarme sus impresiones sobre la serie. Y ahora sí, el momento de la despedida, pero no sin antes pedirles que nos regalen un me gusta, que compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden que activando la campanita no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo y hasta la próxima. Los quiero un montón. Espero que sigan disfrutando de este espacio y que juntos sigamos explorando el apasionante mundo del entretenimiento. Hasta la próxima, gente guapa.